Muy buenas tardes, familia C Mundial. Equipo del mundo, aquí estamos desde Santa Marta, Colombia, con un espíritu de gratitud. Hoy estamos celebrando, hoy estamos aquí reconociendo el éxito de un equipo que se expande por el mundo. Bienvenidos a todos y quiero que escuchen y se puedan reflejar en parte de nuestra historia. Hermana. Vamos a compartir algo, pero no queremos que la gente quede quieta. Usted siga enviando este link a muchas personas. Recuerda que cuando yo empecé esto hace unos años atrás como ejecutiva de ventas, hombre, habría muchos pensamientos de cómo podía yo llegar a esta industria. Efectivamente, me animé, tomé acción porque no estaba sola. Estaba con un equipo que me iba a entrenar, que me iba a formar. Y en esa etapa, como ejecutiva de ventas, recordaba yo tanto que hacía esto alterno, ¿cierto? Alterno a mi empleo, con todo lo que era cumplir horarios, con todo lo que era tener una cierta presión laboral, porque resulta que allí era algo que también me encantaba mucho hacer, pero me estaba demandando más de lo que yo pensaba. Era como cuando a uno le venden una idea y uno dice, esa es, pero cuando subes te das cuenta que es la escalera equivocada. Así estaba yo en mi profesión, así estaba yo en lo que era cumplir una demanda laboral o un empleo que, si bien es cierto, cubría ciertos gastos, empezó a incomodarme, como a través de ese mismo empleo iba restando calidad de vida a mi vida. Pero mira algo, en ese alterno nosotros fuimos mentoreados a 2 horas por un líder. Él es la persona que nos dio esos primeros pasos, Luis Felipe Navarro, y él llegaba cada 15 días. Él era como mi oráculo, ¿vale? Yo sabía que había un libro, bueno, estaba ahí como en la mesita de noche, quemando tiempo, el librito ahí, y yo el libro no lo leía, sino que mi oráculo llegaba cada 15 días y lo que él me decía era lo que era la guía del éxito abierta para mí. En ese momento empezamos a hacerlo en las casas, ¿te acuerdas? Las casas, mi casa se iba llenando y de pronto la presión de que ya no cabemos acá, tenemos que salir. Entonces mi oráculo en ese momento me dijo, Dianita, ¿sabes qué son las reuniones centrales? Y yo le decía, no, porque no había leído la guía del éxito. Y en las reuniones centrales es la parte profesional donde tú vas a empezar a mostrar el negocio. Bueno, ahora lo interesante es, para los que conocen mi ciudad, Santa Marta, saben que aquí hace un poco de calor, ¿ok? ¿El calor humano es innecesario para este negocio? Claro que sí, pero no de la manera como lo vivíamos nosotros en ese tiempo. Recuerdo yo tanto que empezamos a buscar lugares. Santa Marta es turística, pero no desarrolla en lugares de eventos grandes, y nos propusieron un salón. Este salón era como un hospital de mi ciudad donde nacía toda la gente, pero ya no era un hospital, sino que lo habían transformado en un lugar para eventos. Recuerdo que la economía de ese tiempo solo nos dio para ese lugar. Luis Felipe me dijo, excelente, Dianita, ese es el lugar, y empezamos en el lugar. Recuerdo tanto, no sé si nos muestran las imágenes del antes y el después, que por ahí califiqué el primer rango de diamante, los ojos enguarapados, de verdad que era un verdadero reconocimiento. Pero el lugar, mi gente, era el lugar. El lugar era un poco tenebroso, el lugar daba alergia cuando usted llegaba, el lugar era de esos lugares que usted sentía que cuando usted le preguntaba a la persona qué fue lo que más te llamó la atención, no solo estaba usted, estaba alguien más. Yo no sé, pero en ese momento uno decía, entramos todos juntos y salimos todos juntos. Luego una vez nos enteramos que resulta que a cierta hora, nos dijo el celador de ese momento, que debiéramos apurarnos un poco porque ya lo que iban rodando las 9:10 de la noche empezaban a salir cosas por ese lugar. Y yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo que aquí ya salen cosas? En ese momento yo dije, Dios mío, aquí hay que hacer este negocio rápido y bien hecho para salir de acá. Así empezamos. Imagínate que con esa visualización arrancamos, pero yo dije, hay que hacer algo rápido para salir de aquí, y nos arrancamos a seguir presentando esto en las casas, a seguir creciendo como equipo, y ahí empezó lo que sería la primera forma de lo que para nosotros era hacer un negocio de redes de mercadeo, porque estábamos cero en esto, ¿cierto? ¿Te acuerdas que la verdad aquí no había generación de empresarios antecediéndonos, sino que realmente estábamos nosotros dando lo mejor que podíamos con una información que teníamos, pero era un deseo de querer transformar la mentalidad. Sabíamos que no estábamos en el lugar correcto con respecto al lugar profesional,
pero que después de allí vendrían cosas que seguirían abonando la mentalidad de llegar a poco, a medio, hasta llegar hasta lo más alto. Cuéntanos a ti qué te pasó en ese momento cuando estabas haciendo ese negocio conmigo, que arrancaste conmigo y que te diste cuenta que, bueno, yo iba por mi senda, ya había tocado el diamante. ¿Y qué pensabas tú en ese momento, hermano? Solo visualicen. Mi realidad era el hermano menor, yo soy mello, pero mi situación era particular porque yo era mello, pero había perdido 2 veces octavo grado, lo había repetido 3 veces, me gradué por la física misericordia de Dios, porque si Dios no hubiese metido la mano ahí, yo creo que todavía estuviera en el colegio. Y darme cuenta que entré sin la conciencia empresarial de lo que era desarrollar un modelo de negocio como este, era visualizar que yo tenía que pensar como empresario, pero nunca me había visto como empresario. Y recuerdo, aquí está uno de nuestros líderes, Luis Felipe Navarro, uno entra a este negocio, no habían recursos, y aquí donde todas las historias de grandes líderes, Ángel Molina y muchos tuvieron sentido cuando él decía que su traje de poliéster, ¿lo han escuchado? Yo no sabía qué era eso hasta que lo viví. Luis Felipe me regaló un saco, un vestido entero. Mi primer vestido entero me lo regalaron, pero parecía que el muerto era más grande que yo, porque, porque me quedaba muy grande. Y no solo contento con eso, mis primeros zapatos para presentaciones eran de un primo, lo heredé de un primo, pero mi primo siempre ha calzado como 3 tallas más que yo. Así que se pueden imaginar cómo me quedaban esos zapatos. O sea, ahí están en las fotos del antes. Yo miro esas fotos del antes y yo digo, si yo hubiese sido otra persona, yo no hubiese entrado conmigo mismo al negocio. O sea, teníamos imagen de todo menos de empresario. Y cuando yo veo esas fotos, digo, definitivamente todo empieza por una visión. Así. Todo empieza en un porqué. Y en ese por qué nos fuimos alimentando mucho en las casas, ¿saben? Aunque ya habíamos saltado a lo que era una reunión central, las casas realmente siempre fue el motor. Y en ese motor, no sé si ustedes me logren captar, imagínense usted arrancando este negocio con poco conocimiento, pero con toda la visión de que aquí va a pasar algo trascendental para la historia y la vida de nuestra familia. Que en las casas yo hablaba mucho que llenaríamos lugares, que llevaríamos, que empezaríamos a hacer de mucho reconocimiento, que la gente que iba a querer escuchar nuestra historia, que íbamos a viajar por el mundo, que íbamos a estar en los aeropuertos. Y yo hablaba con ese ánimo a todas esas personas que estaban allí conmigo y entre esos estaba mi hermano. ¿Qué era lo que tú pensabas allí? Mira, todos los que tenemos hermanos, hermanas, primos, sabemos que hacer algo juntos, uno prefiere siempre agarrarse por los cabellos antes de otra cosa. Uno habla bien de todo el mundo, menos del hermano o de la hermana. Esto fue un reto, pulir nuestro carácter, nuestra edificación para trabajar como hermanos. Y no contentos con eso, nosotros en la sala de nuestra casa empezó la visión de este negocio. ¿Cuántos saben que estos negocios empiezan en las casas? Fue en nuestra sala de nuestra casa, donde mi hermana se paraba y decía, con esta oportunidad, escuchen bien el poder de una visión. Mi hermana se paraba en medio de un grupo que había creído en ella y en medio de ese grupo estaba yo, el de menos esperanza, el de menos capacidades, el de menos preparación. Y estábamos ahí sentados y mi hermana decía, con esta oportunidad nosotros viajaremos el mundo. Y la gente se miraba y aplaudía. Y yo por dentro, bueno, que te crea el resto, pero que te crea yo que nuestros viajes internacionales era donde nuestra tía que vivía a 2 horas de aquí de Santa Marta, en Barranquilla, y nuestro Disney era el alumbrado navideño que hacen en esa zona de la ciudad, que era nuestro momento cumbre. Y ese era el Disney de nosotros, y era que yo le creyera a mi hermana que por medio de esta oportunidad nosotros viajaríamos el mundo. Y decía, que te crea otro, pero me cuesta creerte a mí. Después decía en la sala de nuestra casa, y nosotros con esta oportunidad llenaremos lugares, llenaremos auditorios. Y decía, pero ella ¿de qué me habla? Si el único auditorio, el único público, el único equipo, los únicos representantes de este negocio somos los 10, 15 personas que estamos en la sala de esta casa. ¿De qué auditorio y de qué lugares me habla? Y después decía, y con esta oportunidad nosotros seremos líderes reconocidos. Y decía, aquí sí se chifló conmigo porque yo no supe
cuál fue ningún reconocimiento en la parte académica para entonces creer que yo iba a poder ser, nunca lo fui en los estudios, ahora poderlo ser como empresario. Yo decía, eso sí, eso sí menos queda conmigo. Y el poder de una visión fue que pasó el tiempo y cuando yo estaba pisando mi primer aeropuerto internacional, adivinen de qué palabras me acordé. Adivinen, la palabra de mi hermana en la sala diciendo, y viajaremos el mundo con esta oportunidad. Y llegó eso, hermano, porque se dieron acciones diarias, hubo planes, hubo seguimiento, hubo planificaciones. Recuerdo yo tanto que en mis planes, lo que sabemos acá, el tema de regla de Pareto, hombre, de 10 te entran 2 o 3, pero nuestros planes no eran tan nada efectivos que de 10 no entraba ninguno. Y luego nos dimos cuenta que de 10 entraban 2, que de 10 entraban 3. O sea, que empezaban a interesarse, o sea, que era solo cuestión de disciplina. Había un sistema que nos iba a enseñar, había un paso a paso, eso nos dio confianza. ¿Se acuerdan de mi oráculo? Yo empecé a entender que esta persona no iba a estar conmigo todo el tiempo. Entonces nos exigimos a aprender, a desafiarnos, a romper esas barreras mentales, esos patrones de escasez que muchas veces tenemos y que son los que más marcan cuando tú quieres empezar un negocio de grandeza y de prosperidad. Oiga, cada viaje, cada audio, cada libro fue haciendo lo que no iba a ser ningún empleo allá afuera, ninguna herencia de familia millonaria allá afuera. Esto va mucho más allá. Esto se llama trascender. Y llegaron los resultados. Y yo puedo decirte que los resultados es una familia. Te puedo decir que resultados son unas hijas que veo todos los días, que crío todos los días con amor, con tranquilidad, con paciencia, que pude lactar de manera tranquila. Te puedo hablar que alegría y prosperidad para mí hoy en día es saber que esas hijas mías, antes de que empezáramos este espacio, me estaban haciendo las porras, me dicen, mamá, tú eres la mejor, lo vas a hacer muy bien, mamá, eres grande. Yo digo, wow, o sea, esas mujeres ahora son las que dan profecía a mi vida y me dicen, mamá, tú vas a ser muy, muy grande en esta industria. Eso para mí es la bandera de los resultados y los sueños que cada día se construyen porque ahora se compran apartamentos, ahora se viaja, ahora se conecta, ahora se vive un estilo de vida donde la presión del día a día la rompimos. O sea, rompimos los grilletes, mi gente. Lo rompimos porque este hombre que está aquí nunca tuvo que hacer lo que yo hice. Ni fue a la universidad, ni metió una hoja de vida y hoy en día es uno de los jóvenes que hoy en día... Dios mío, si a mí este negocio no me pagara ni un peso, yo me sintiera altamente recompensada por el impacto familiar que ha logrado en él, la persona que hoy es, los principios y los valores que hoy hemos formado. Porque hay algo importante, hermano, y con esto termino, que hace que este proyecto sea tan exitoso, que tú te cimentes en esos principios, en esos valores, que tú creas en el valor de la persona, en el ser humano, que tú aprendas a creer en ese potencial que aún no está porque yo no lo tenía, él tampoco lo tenía, y que hoy en día podemos hacer negocios en familia, sí es posible. El poder de una visión. El poder de una visión nos lleva a que, como les venía contando, en la sala de nuestra casa se imprimió lo que un sistema educativo cree en el potencial de un ser humano. Primero, que lo que yo mismo creía de mí. Recuerdo que estábamos en la sala y mi hermana, recuerdan que decían que llenaríamos auditorios. Y yo recuerdo de qué auditorio me habla. Empezamos a crecer, pasamos al lugar que decía mi hermana, que era un antiguo hospital, pero era lo que alcanzaba para pagar. Después pasamos a un auditorio más empresarial para 50, después un auditorio para 100. Y recuerdo que se tenía la capacidad para adaptarlo a 400 personas. Recuerdo cuando éramos 400 personas en ese auditorio. Ustedes se imaginarán las palabras de quién yo me acordé cuando vi ese auditorio de 400 personas llenas. La de cuando éramos como 15 en la sala de la casa y mi hermana decía, y llenaremos auditorios. Recuerdo que en esa sala mi hermana decía que seríamos líderes de reconocimiento. Eso fue lo que más me costó creer. Recuerdo dentro del equipo hay una empresaria que queremos muchísimo, Patricia Galeano, y ella decía, yo te veo como uno de los presidenciales más jóvenes de Colombia. Y yo le decía, mínimo esta señora me está diciendo esto para que yo no me salga del negocio. Y yo le decía, bueno, claro, yo también, hasta que empecé a creerlo y cuando estábamos en un auditorio siendo reconocidos como de los presidenciales más jóvenes de en ese entonces en Colombia,
las palabras tuvieron mella en mi corazón. Y hoy vengo a decirte, Social Economic Networker, hoy vengo a decirte, invitado, amigo que estás aquí conectado, familia extendida, hoy vengo a decirte una vez más que el hombre es tan grande como la medida de sus pensamientos. Yo pasé de no creer en mí mismo, yo pasé de no tener un título, yo pasé de no confiar en mis capacidades, de todo lo que empezaba no lo terminaba, a hoy tener una mentalidad de resiliencia que entiende que el sistema educativo forma empresarios, que el equipo y la influencia de las personas que nos rodean y las que permitimos que influencien en nuestra mente y en nuestro corazón determinará la grandeza hasta donde podamos llegar. Como nuestro mentor Giovanni Perotti, que nada más fue que creyera en esta ciudad hermosa y fue que, oye, nos empezamos como a sentir como los rock stars de la zona. Ellas empezaron a salir en las revistas de nuestra compañía, empezaron a venir los reconocimientos y todo por una buena influencia heredada de esto que somos nosotros. Como diría el mentor, nuestro mentor, Herminio Nevares, a nosotros nos corre la vena C. Si nos abrieran acá y nos sacaran sangre, seguramente podríamos decir que somos Zen y somos Zen. Muy, 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 muy buenas tardes a todos.